¿Por qué a Argentina la llamaron el granero del mundo? ¿Cómo era este país a finales del siglo XIX y mitad del siglo XX? Hoy responderemos estas preguntas aquí en Desarrollemos TV. Bienvenidos. Hoy comenzamos una serie corta llamada Milei para Dummies. Y en este primer capítulo sobre la Argentina próspera tenemos a un gran invitado. Él es Andrés Villota, un corredor de bolsa con más de 25 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano e internacional. Profesor universitario, columnista y panelista. Entre sus muchos estudios, tiene un posgrado en Derecho del Mercado de Capitales y una maestría en Relaciones Internacionales. Actualmente, también es corresponsal acreditado ante la Casa Rosada en Argentina. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias. Un honor estar acá con ustedes. Bueno, Andrés, vamos a dividir este primer capítulo en 3 etapas para que las personas puedan entender cómo era esa Argentina. Y para empezar, quiero que nos hables un poco cómo era esa Argentina a finales del siglo XIX, teniendo en cuenta dos cosas importantes, 2 años importantes. Primero, la independencia de España, que fue en 1816 para un mayor libre comercio, y la promulgación de la Constitución de 1853. Sí, es muy importante devolvernos en el tiempo porque gran parte del discurso del presidente Milei se basa en esos acontecimientos y en esta época gloriosa de Argentina. Y como tú lo dijiste, el proceso de independencia de los argentinos del Reino de España tuvo su germen en la necesidad de establecer el libre mercado con todo el mundo, que estaba limitado en ese momento a ser simplemente con la metrópoli y sus colonias. En esa medida, si ya lo vemos, se presagiaba que la Argentina veía en el libre mercado una fuente de ingresos y una fuente de riqueza muy importante, tanto que fue tan allá que prefirieron independizarse de España. Y hablemos, bueno, después de esta independencia, la Constitución, ¿qué empezó a hacer Argentina? ¿Exportaba? ¿Qué exportaba? Como para empezar como ese inicio de esa prosperidad. Pues mira, geográficamente era un territorio muy vasto, muy amplio, con una riqueza natural impresionante, que no es diferente a la de Colombia, pero pues igual digamos que allá sí supieron aprovecharla. Y para que te hagas una idea, en muy poco tiempo pasaron de tener 600.000 hectáreas cultivadas a tener 28 millones de hectáreas cultivadas. Y como tú lo decías, se convirtieron en el granero del mundo porque fueron los encargados de darle de comer al mundo durante mucho tiempo y empezaron a generar además algo que en los otros países, a pesar de ser productores agrícolas, no lo vieron de esa manera y fue el concepto de la agroindustria. Y entonces a gran escala empezaron a ser unos muy importantes exportadores de cereales, que también con el tiempo fueron complementando con el ganado. En ese momento, pues digamos que la refrigeración no permitía que se exportara la carne como lo hacen en la actualidad, pero obviamente llevaban también pues vacas ganado en pie, y que curiosamente un presidente comunista de apellido Cámpora prohibió exportar vacas en pie, ganado en pie, en los 70s, y necesitaron que llegara el presidente Milei para que derogaran esa ley absurda. En un país con una vocación ganadera tan importante como Argentina, estaba prohibido exportar ganado en pie. Pero bueno, pero digamos que ese gran boom que generó esas exportaciones a nivel mundial, hay algo que yo siempre cuento a mis alumnos en las clases, es que la primera vez que yo fui a Buenos Aires y caminaba por la avenida Alvear en Buenos Aires, veía palacios al lado y lado, y le preguntaba al guía que nos estaba mostrando la ciudad, quiénes eran los dueños de eso, y no eran nobles, no eran reyes, no eran príncipes, eran agricultores.
Entonces, uno era el del cultivo de la soya, allá le dicen soja, el otro era el que cultivaba trigo, el otro era el ganadero. Eran inmensamente ricos y vivían en palacios. Y eso, digamos que ha sido como una de las pruebas que han tenido los argentinos de todas las generaciones para ver esa época de esplendor y ver esa época de gran riqueza que ha sido retomado en su totalidad por el presidente Milei y ha sido, digamos que, su discurso para volver a llevar al renacimiento de Argentina a esa época gloriosa. Hablemos de esa época gloriosa, Andrés. ¿A qué país exportaban? ¿No? Porque, bueno, salieron no solo de España, ¿a qué país empezaron a conocerse ellos a través de la agricultura, la ganadería? Los británicos fueron los primeros como grandes clientes. De hecho, hay una estación muy importante y estéticamente muy bonita que se llama la Estación del Retiro, que en ese momento la construyen los ingleses y son los que llevan los trenes a Argentina y son los que generan un desarrollo gigante. Y digamos que ese intercambio era alimentos por bienes de capital, como en este caso los ferrocarriles, los trenes, y esas estaciones, toda la infraestructura en acero la llevaron de Liverpool, de Manchester, y digamos que era como un intercambio en el que el peso argentino era bastante fuerte frente a la libra esterlina, frente a las monedas, el franco francés, y eso ha hecho, y tú lo puedes ver en todos esos palacios de los que te hablo, todo era traído de Francia, todo era traído de Inglaterra, porque salía bastante barato para los argentinos, porque su moneda era muy fuerte, porque el tipo de cambio, como eran monedas que estaban respaldadas en oro, digamos que la equivalencia era 1 a 1. ¿Cómo se generaban la diferencia de las cotizaciones de la divisa? De acuerdo a la demanda o a la oferta. Entonces, cuando los europeos querían comprar los bienes a los argentinos, pues obviamente demandaban muchos pesos argentinos para poder comprarlo. Y al revés, cuando ellos querían comprar, entonces, esos bienes de capital, como lo que les digo, los trenes y eso, pues esa balanza comercial era ampliamente favorable para los argentinos, lo que hacía que su moneda fuera muy fuerte en el mundo. De hecho, llegaron a tener el PIB per cápita más alto del mundo, precisamente por eso, porque tenían digamos que unas diferencias muy favorables. Y lo otro es que desde 1881 también crearon una moneda respaldada en oro que se llama el argentino oro, que está vigente y que hoy existe todavía. Y esa moneda nos puede dar una idea de esa época de opulencia y de gran fortaleza económica, porque frente a todas las monedas que han existido después, que han sido víctimas de la hiperinflación por un tema de emisión desbordada de dinero sin respaldo en oro, ha generado que esa moneda permanezca en el tiempo y que nunca haya perdido valor. Para que tengan una idea, desde que llegó el presidente Milei hasta hoy, esa moneda ha triplicado su valor y nunca ha perdido frente al resto de monedas. Es una moneda de reserva de valor, no es una moneda transaccional, pero simplemente a lo que voy con este ejemplo es que de esa época de grandeza, aparte de las construcciones físicas de los palacios que les cuento, pues digamos que queda esa moneda como una muestra de la importancia del respaldo en oro, que eso lo podemos ver como lo que está ocurriendo hoy. El déficit cero es una forma de leer el respaldo de una moneda en oro. Andrés, y bueno, sí dicen medios, investigaciones, que fue en el año 1895 que Argentina tuvo ese PIB, el más alto del mundo, pero tuvo también algo que ver en esta prosperidad, la inmigración, no sé, de países como personas como Italia, España, Europa Central, y los flujos de capital extranjero para esta prosperidad, ¿tuvo algo que ver? Sí, aunque digamos que se generaban muchos flujos de capital al interior, esa migración que llegó en ese momento y que existía en ese momento, muchas veces estuvo motivado por situaciones en Europa de calamidades domésticas, de temas de guerras, de confrontaciones,
que hacía que la gente buscara un mejor futuro y un mejor porvenir en América. Y curiosamente, muchas personas que llegaron inicialmente a Colombia fueron rechazadas y terminaron llegando a Argentina. Y otros, leyendo un ensayo maravilloso que hizo un antropólogo colombiano que se llama Thomas Fisher, él cuenta que los libros escritos por los viajeros, que eran los influencers de esa época, hablaban terriblemente mal de Colombia, especialmente de Bogotá. Decían que era una ciudad fría, que la gente pues no tenía como un nivel cultural bastante importante, que eran muy pobres. Y en cambio, cuando hablaban de Argentina, pues hablaban maravillas de Argentina, porque lo habían visto y lo habían vivido. A manera de anécdota, un día que estaba hablando con Enrique Gómez, me decía que su abuela había vivido en París y había vivido en Argentina, en Buenos Aires, siendo muy niña, y que ella le contaba que Buenos Aires era infinitamente más linda y mejor que París. En ese momento estábamos hablando de principios del siglo XX, y que era mucho más ciudad y que tenía unos atractivos, no solamente en términos arquitectónicos, sino en temas urbanísticos, de facilidades, de andenes amplios, de vías amplias, que no tenía en ese momento París. Y en esa medida entonces, digamos que los argentinos tuvieron una vida muy europea, con base pues, en la llegada masiva de inmigrantes, y a diferencia del concepto actual de migración, y que además la mayoría es ilegal, en ese momento pues eran personas que llegaban a trabajar, a producir y a generar desarrollo y progreso, que es muy diferente de lo que está viviendo el mundo en la actualidad, ¿no? Y a veces entonces la gente compara y dice, es que fueron países de inmigrantes, claro, pero no solamente se trata de que llegue gente del extranjero, sino que lleguen a trabajar, a producir, a traer ideas nuevas, a traer muy seguramente sus conocimientos, sus experiencias, que eso es lo que no está ocurriendo en la actualidad en los países de Europa, que está llegando de manera masiva migraciones del África y Asia, que obviamente no van a aportar nada, sino todo lo contrario, van a esperar que el Estado los mantenga. Y bueno, dentro de esa línea de tiempo, Andrés, prosperidad, llega la Primera Guerra Mundial del 14. ¿Influyó algo esa Primera Guerra Mundial o qué pasó después de aproximadamente 1915, 20, hasta el año aproximadamente 1928 en Argentina? Hay como unos periodos de desestabilidad. Hay un tema que lo dicen los argentinos abiertamente, la política ha acabado todo, dañado todo. Hay una época de disputas políticas fuertes, en algunos momentos se van a enfrentamientos incluso a las armas, y obviamente generan inestabilidad, y esos procesos entonces virtuosos de crecimiento y desarrollo económico se ven frenados de repente por esas luchas intestinas de partidos políticos. De hecho, una muestra de ese radicalismo es que la Casa Rosada es Casa Rosada porque un partido tenía la bandera blanca y el otro partido tenía la bandera roja. Y no se pudieron poner de acuerdo, y entonces dijeron, pues pintemos la rosada para que sea la unión de los dos partidos, y sea una muestra por lo menos de convivencia porque eran terriblemente radicales y no tenían ningún punto de encuentro en sus dogmas y en su pensamiento. Y después de eso entonces, a eso se le suma un choque externo muy fuerte, que es el de la Gran Depresión de los Estados Unidos, que sumado entonces a la guerra y a las grandes guerras en Europa, pues los grandes compradores de los productos argentinos pues simplemente empiezan a tener una capacidad muy limitada de compra, o en algunos casos pues dejan de tenerla ante la situación de guerra. Pues en Europa la mano de obra prácticamente desaparece con el montón de muertos que dejan las grandes guerras, y
y adicional a eso pues generan unas olas de migración muy grandes, entonces prácticamente Europa no tiene ninguna capacidad de seguir comprando a los niveles que compraban antes de esas dos situaciones. Y si a eso le sumamos el naciente mercado de los Estados Unidos, que estaba teniendo una época de esplendor muy grande, con la Gran Depresión, que viene después de la caída de los precios de las acciones en la bolsa de Nueva York, pues tiene una incidencia gigante de manera negativa en esa ola de bienestar y prosperidad que estaba teniendo Argentina en ese momento. O sea, ubicándonos en ese momento, ¿qué pasaba con el argentino promedio? Con ese agricultor, con el ganadero, que empezaba a transicionar. Pues mira, hay como unas condiciones de bienestar muy grandes a los que se llegaron a tener en algún momento, eh, que va de todo, ¿no? O sea, desde cómo se vestían las personas, lo que comían, eh, en donde vivían, y empieza a generar con el tiempo esa situación externa, empieza a generar condiciones de desempleo y unas condiciones sociales que ya no eran las óptimas y las ideales a las que había llegado en ese momento, eh, unas condiciones además de desarrollo social que aquí en Colombia estábamos lejos de ni siquiera imaginar que existían. Y en esa medida entonces hay una reacción y un rechazo muy grande a la situación. Eh, fui a un museo y hay un cuadro bastante elocuente y se llama Sin trabajo y sin pan, y es una familia, el papá, la mamá y un bebé, eh, y transmite perfecto lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Era como haber vivido en la opulencia y en la riqueza, además a todos los niveles, ¿no? Porque ese era también un tema como que lo han vendido con el tiempo, y era que los ricos entonces eran ricos porque habían hecho que la gente fuera pobre. No, 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 no. Todos los trabajos tenían grandes niveles de prosperidad porque era un mercado bastante activo. Entonces, qué sé yo, el otro día hablaban del palacio, no sé qué, entonces uno leía, es que el señor era fotógrafo y tenía muchos estudios de fotografía repartidos en las diferentes ciudades de Argentina, y era inmensamente rico eh, tomándole fotos a las personas. Que hoy de pronto una labor que genere tantos ingresos, pero en ese momento sí, y no solamente ellos, pues ahí venía todos, el zapatero, el orfebre, el talabartero, todos tenían mucho trabajo, y entonces cuando hay ese choque externo, se ven seriamente afectados esos ingresos y el mercado se ve bastante resentido, y eso empieza a generar entonces unas dificultades y digamos que una ruptura con ese pasado, que es capitalizado por un político como Juan Domingo Perón, y entonces empieza a prometerles que va a llevarlos de nuevo, de regreso, a esa senda victoriosa, pero lo que hace es acrecentar aún más la decadencia y esa hecatombe económica que empieza a sufrir Argentina después de esa época de opulencia. Y antes de hablar de ese segundo capítulo, que hablemos de Perón, entonces, ¿cómo estaba el peso argentino? O sea, ¿de qué posición pasó Argentina? De las primeras, de entre las 10 primeras, ¿a qué posición pasó el peso argentino? Pues mira, digamos que no fue una caída como tan repentina. De hecho, Argentina, a pesar de todas las tragedias del siglo XX, está incluida en el G20, que pues son las economías más grandes del mundo, pero igual, de todas maneras, ya no era en esa medida y ya no era con la misma fortaleza que tenía, y obviamente empieza a perder como su posición en el mundo. Sin embargo, si ustedes miran en detalle, mal que bien, no la perdieron del todo durante todo este periodo. Eh, hay muchos ejemplos de esa grandeza que tenían los argentinos, y a pesar de esa situación
por ejemplo, ellos empezaron a hacer carros. Había fábricas de carros de ingenieros argentinos, marcas de carros argentinas. Pues, yo creo que en Colombia pues habrá algunos escasos ejemplos, pues no hemos tenido una industria automotriz propia. Aquí hacemos maquilas, pero de otros, pero en cambio ellos hacían sus propios carros de sus propias marcas argentinas, y eso lo hicieron después de esa situación. Entonces, digamos que generalizar como que la economía desaparece, pues no es que haya desaparecido del todo, pero obviamente sí se vio afectado y no estuvo a los mismos niveles que estuvo en el siglo XIX y principios del XX, que pues eran unos niveles estratosféricos para lo que se empezó a dar después. Y eso entonces también que se volvió, digamos que un motor para mover a la sociedad frente a la toma de decisiones de qué queremos con nuestra vida, qué queremos hacer como sociedad. Y cuando aparece el presidente Javier Milei y empieza a replicar esos mismos cuestionamientos y esas mismas ansias y deseos de volver a tener esa fortaleza que se tuvo antes, encaja perfecto. Y eso explicaría mucho también de por qué llega el presidente Milei al poder. Pero entonces, Natalia, y eso me parece muy bueno que lo tomáramos desde el siglo XIX, que nos devolviéramos tanto en el tiempo, para poder entender por qué Javier Milei llega al poder. Y esto que ocurre, todo este proceso, él cita muchísimo a esos políticos y a esos padres de Argentina del siglo XIX. Y él ha tratado, pues no de imitarlos en la forma, pero sí en las ideas. Y él siempre, cuando yo he visto personalmente al presidente unas 7 veces, y sus discursos, él siempre los cita, habla de Alberdi, habla de Belgrano, digamos que siempre, y obviamente pues de todos los autores de la Escuela Austriaca de Economía, y siempre los tiene como referencias. Y los toma para explicar las situaciones de hoy. Y los toma para explicar hacia dónde va Argentina hoy. Okay. Que también hablaremos en otro próximo capítulo de Milei, Claro que sí. para que estén súper pendientes. Y Andrés, para ir terminando, entonces, recapitulemos para que la gente entienda, ¿no? Esa diferencia, porque también había alta alfabetización, por ejemplo, lo que tú decías, automotriz empezaban a verse, también empresas de petróleo. Recordemos esas añoranzas de cómo era esa Argentina, para que a la gente le quede bien claro la Argentina próspera, de mitad del siglo XIX, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Miren, les voy a contar algo que me pasó. La primera vez que yo fui al Congreso argentino, porque en esa época se estaba discutiendo una ley muy importante, que era la ley Bases, que era como la hoja de ruta del presidente Milei en ese momento, me sorprendió que en la sala de prensa había gente descalza, en franela, en shorts, y me sorprendió porque la imagen que yo tenía de Argentina era una Argentina terriblemente elegante, terriblemente culta, con alto nivel de escolaridad. No estoy diciendo que porque alguien anda en chancletas entonces pues no tiene nivel de escolaridad, no, pero digamos que sí reflejaba un poco como esa decadencia y esa degeneración que ha tenido. Te estoy hablando de enero del año 2024. El presidente Milei había llegado hacía 3 semanas o 4 semanas. Y eso, ¿a qué va mi comentario en ese sentido? Que los estándares y los niveles de vida de Argentina eran del primer mundo. Argentina era considerada un país del primer mundo. Y eso, entonces, pues lo que nos muestra es como una manifestación cultural de esa opulencia, de esa riqueza que se tenía. Yo tuve un profesor en la universidad que se llama Juan Gabriel Tocatlián, y tuve la oportunidad de conocerlo ahora en Buenos Aires. Pues, digamos que lo había leído y lo había visto en una conferencia, pero pues yo nunca pues lo había saludado y le había dicho, tuve la oportunidad de conocerlo. Está casado con una colombiana, profesor de los Andes. Todos los temas de relaciones internacionales de los años 80 y 90 pasaron por él. Él era argentino, pero pues igual vivía aquí en Colombia.
Y hablando con Juan Gabriel, él me decía, mire, unos colegas que tuve profesores eh, me contaban que les sorprendía cuando venían a Argentina lo elegantes que eran las personas, lo bien que se vestían. Eh, ¿Para qué hablo de cómo se viste la gente y eso cómo transmite? Pues porque de cierta manera lo que estaba demostrando era que habían llegado a un nivel de decadencia, que habían llegado como en una manifestación de cómo se vestían, que habían pasado de vestirse muy bien, de ser terriblemente elegantes, a ser bastante descomplicados y a ser bastante desprevenidos con el tema de vestir, como una manifestación de esa decadencia y de esa, eh, no sé cómo decirlo, pero como que se ha perdido, como esa esencia del argentino, como ese orgullo de ser argentino, y como que les habían anulado como muchas de sus habilidades, de sus posibilidades, toda la narrativa que empieza a llegar después, cuando se debilitan las economías. Y si tú miras, nunca dejó de existir esa riqueza natural, pero el Estado empezó a prohibirle a la gente producir, le empezó a prohibir a la gente ser rica. Hay algo que es muy significativo que ocurrió hace pocos días. El presidente Milei es invitado, recibido en el Jockey Club de Buenos Aires, que es la aristocracia, los descendientes de esa época de grandeza, que habían sido anulados por toda la hegemonía de izquierda de Perón y luego de los Kirchner, y los habían empezado a tratar como si fueran unos delincuentes. Entonces, la gente que generaba riqueza, que generaba valor, que generaba trabajo, que generaba empresa, Juan Domingo Perón y los Kirchner los habían relegado y los habían estigmatizado, los habían satanizado, y entonces empezaban a ser vistos, no solamente ellos, sino en general, cualquier argentino que quisiera trabajar, producir y ser rico, era señalado como una persona mala y que no debía tener espacio en la sociedad argentina. Y entonces fíjate cómo se degenera, a partir de algo cultural, se termina generando la economía, y cómo se termina exterminando esa riqueza, que a pesar que existían los medios y que existía toda esa riqueza natural, se prohibió. Se prohibió la minería, por ejemplo, que porque el clima y que se iban a derretir los polos y no sé qué. Un país inmensamente rico en minerales. Y entonces el Estado decidió que la gente no podía explotar los minerales, que no podían vivir de eso. Y entonces empezaron a perseguir a la gente y entonces los empezaron a hacerlos emigrar de Argentina. Y mucha de esa entonces, grandes empresarios, mucho de ese potencial que tenían de trabajo, los empezaron a perseguir hasta que los sacaron. Cuando te conté lo de la estación del Retiro, que han sido los ingleses, apenas llega Juan Domingo Perón, en el 1948, le roba todas las estaciones y le roba los trenes y los nacionaliza, que eso además es un eufemismo del comunismo para decir robo, nacionalización o expropiación. Eso es robo. Simplemente el Estado le roba a los particulares, que eso es una violación a la propiedad privada, que eso es uno de los pilares, la propiedad privada es uno de los pilares de cualquier economía de mercado. Y en ese sentido, entonces, fíjate que fue algo casi que orquestado desde el Estado para que la productividad argentina se fuera al piso, y eso generara entonces que, a pesar de que existía unos altos niveles de escolaridad, la UBA es una de las mejores universidades de la región e incluso del mundo en algún momento. Estuve en una charla informativa porque quiero hacer un doctorado en la UBA, y cuando saluda el decano de esa facultad, el saludo fue: buenas noches, 5 premios Nobel han egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y después arrancar la charla. Es su carta de presentación, mostrando que es una universidad con todos los quilates y con toda la fuerza y con todo el conocimiento. Entonces, digamos que el tema no era
de conocimiento, no era un tema de facultades para trabajar, que no fue no ha sido una sociedad que ha sufrido una guerra y que los hombres o en edad de trabajo murieron en un campo de batalla, no fueron víctimas de una plaga, no fueron víctimas de un cataclismo. A propósito, ya casi nunca tiembla, o sea, temblores acá ya no hay, entonces digamos que como que nunca existió adversidades que generaran esa caída en la productividad. Fue algo orquestado desde la cabeza del Estado. Y bueno, esa Argentina próspera, hablemos de algunas áreas, ¿no? Temas de salud, de educación, de transporte, alimentación, para decirle a la gente, a la audiencia, por qué Argentina era tan próspera, que Argentina realmente estaba en su época de oro. Sí, mira, por ejemplo, Buenos Aires fue una de las primeras ciudades en el mundo que tuvo metro, tren subterráneo. Y de hecho, antes del metro, tenían un sistema de transporte subterráneo que además tenía una visión ya pues, de otro mundo, y era para evitar que los productos agrícolas y los que los traían hasta la ciudad, pues en ese momento, pues con coches de caballos, no entraran a la ciudad, tenían un sitio de acopio y los transportaban de manera subterránea en un tren, pues en un tren de ferrocarril. En ese momento, digamos que no estaba el concepto de metro todavía, y los llevaban a los mercados. Eso en el siglo XIX. O sea, pues, para que te des cuenta el nivel de avance que tenía en algo que es logístico, un tema de transporte logístico, y luego ya empieza la construcción del metro. También tienen unos sistemas de comunicación de mensajes por unos tubos al vacío, entonces tenían como metían los papeles, los lanzaban y llegaban, hacían un recorrido de muchos kilómetros y tenían comunicación entre los diferentes estamentos del gobierno, pero también pues obviamente los privados utilizaban eso como una forma de mensajería, que en ninguna parte del mundo existía eso. Entonces ellos tuvieron unos adelantos y unos avances tecnológicos para la época que eran sorprendentes. El Palacio Barolo, que es un palacio muy importante, que hecho por un empresario textil, que le encantaba a Dante, la obra de Dante, la Divina Comedia, y el edificio le dice a sus arquitectos, haga un edificio que refleje la Divina Comedia. Entonces está todo, el infierno, el purgatorio, el cielo, todo representado. Y hace poco recrearon una exposición de hace un siglo, cómo se imaginaban Buenos Aires en ese momento, y la visión era totalmente futurista, o sea, había vehículos que volaban, trenes que entraban por los edificios y los se comunicaban, los edificios que pintaban en unos rascacielos. Digamos que la visión que tenían los argentinos hace un siglo era bastante evolucionada para lo que ya estaban viviendo en ese momento. Muchas de esas cosas las lograron hacer, pues otras no las hicieron, pero digamos que sí tenían una visión bastante futurista de lo que podía hacer Argentina, y todo eso se ve cortado de repente. Pero digamos que ellos tenían unos avances en salud, se inventaron muchísimas cosas. El inventor de los rayos X es argentino y precisamente él es uno de los que le dan el premio Nobel. En física les dieron premio Nobel, porque tenían los esferos, se los inventaron de tinta, que se pasa de la pluma a esfero, eso es un invento argentino. Ellos tuvieron, digamos que una evolución bastante grande y bastante profunda, y eso está asociado a los temas de conocimiento, y podría aquí citar 50.000 ejemplos más de la evolución que tenían, porque en el campo empezaron a utilizar tecnología para la época bastante avanzada, y en todos los aspectos de su vida cotidiana tenían unos avances muy importantes que en el resto de América e incluso del mundo no la tenían. Entonces, ahí hay como un motivo de orgullo muy grande que tenían los argentinos, pero que hasta eso se lo habían quitado, ¿no? Como que era un tema, y yo veo hoy, por ejemplo, que todavía hay rastros de ese periodo de decadencia
como que los modelos a seguir son como el futbolista, la esposa del futbolista, la cantante, porque se estigmatizó a los otros, que eran los científicos, los agroindustriales, y entonces como que hubo una transposición ahí, que eso resultó siendo el germen de la batalla cultural, ¿no? Que es cuando empiezan a cambiarle el chip a la gente, a los argentinos, se les dice, venga, usted es mucho más importante que jugar fútbol. Argentina es mucho más que eso, es mucho más grande que eso. Somos los campeones del mundo, sí, buenísimo, pero somos mucho más que eso. ¿Mm? Y la cantante, sí, canta bonito y todo, pero las mujeres son mucho más que la cantante y tienen un potencial mucho más grande. Y eso es lo que logra capitalizar el presidente Milei y cómo logra cambiar eso. Pero digamos que esa Argentina opulente no era solamente un tema de arquitectura bonita, sino que tenía todo un soporte en la sociedad de una evolución. El tema, por ejemplo, del cine. El cine argentino estaba al nivel de Hollywood e incluso por encima. Un profesor que tuve en un curso que tomé nos contaba de los estudios que existían, eran iguales o mejores que los de la Paramount o que la de Warner Brothers en Hollywood, y estaban en Buenos Aires. Y el cine argentino era tremendamente avanzado para la época. Y como qué sé yo, el ballet, el Colón, pues el Colón es un espectáculo y era según los grandes tenores que han pasado por ahí, dicen que tiene la mejor acústica del mundo, y eso lo hicieron en Argentina, en Buenos Aires. Entonces digamos que ha habido manifestaciones de todo, los caballos de polo, porque genéticamente lograron que fueran mucho más rápidos, mejores, ganaban todo. En las Olimpiadas existía el polo y como se lo ganaban todo el tiempo, pues dijeron, no, acabémoslo, porque pues para qué, vamos a tener una cosa que siempre ganan los argentinos, porque tenían, digamos que muchas ventajas competitivas, porque tenían esa libertad de producir y de ser grandes, y después se las quitan. Que eso, si tú miras en los conceptos de la Escuela Austríaca de Economía, es la acción humana. La acción humana, el hombre cuando es libre de crear, de inventar, pues obviamente puede ser muy próspero y muy fecundo cuando se trata de crear cosas nuevas y de progresar. Andrés, muchísimas gracias por este primer capítulo de la serie Milei para Dummies. Gracias por este espacio y por favor ustedes quédense conectados con esta serie que vamos a tener otros 2 capítulos, ¿no? Vamos a hablar sobre Perón, sobre ese declive que tuvo Argentina después de ser tan próspera. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, muchas gracias.